Gracias, presidente. Señor consellero, ¿por qué habiendo plazas vacantes libres prescinde el SESPA de la contratación de personal de fisioterapia propio y mientras privatiza el servicio a través de una licitación de 1,5 millones de euros cada 2 años en las áreas de Cabueñes y de Avilés? Bien, yo querría plantear una segunda pregunta, que es si está usted tranquilo con esta situación o si apuesta por revertirla. Espero que eso que me acaba de decir sea cierto realmente, porque hay un hecho contrastado de que la demanda de atención rehabilitadora va en aumento y también, paradójicamente, cuando miramos a los servicios públicos que deben abordar esta labor, pues vemos esas vacantes sin cubrir. Y después nos encontramos con que todo un servicio con que gran parte del servicio está privatizado en dos áreas sanitarias, ¿no? Realmente ocurre, y esto ya es una evidencia, y los fisioterapeutas de hospitales lo saben, que hay una desproporción del personal con respecto al número de indicaciones a abordar y que se están formando verdaderos cuellos de botella para iniciar los tratamientos y que esto causa un perjuicio porque la dilación, la instauración de los tratamientos, pues evidentemente va en contra de los pacientes, cuando si fuera más precoz reduciría secuelas. Pero no es solo cuestión de números, también hay una cuestión de orden, y lo que sucede es que según el área, según la inercia de cada área, se tiende a concentrar los tratamientos, pues o bien en los hospitales o bien en los domicilios. Está claro que la asistencia en fisioterapia está desordenada. Y como usted está diciendo, pues efectivamente tendrán que abrir ese melón y tendrán que ponerse a regularlo y a organizarlo. Porque, desde luego, la atención domiciliaria no tiene que ser sinónimo de servicio externalizado, privatizado. Usted tiene que buscar la forma para que la atención domiciliaria esté incluida dentro de la cartera de servicios, de los servicios de fisioterapia públicos. Y, por otro lado, si apuesten verdaderamente por la atención primaria, de la que habitualmente se olviden, dígame por qué en Arriondes a lo que tienen ya a los fisioterapeutas de atención primaria yendo al hospital a cubrir unas vacantes que no ofertaron, ¿no? Al parecer, después de que registráramos esta pregunta, sí corrieron a buscar la manera de ofertar esas vacantes, de lo cual nos alegramos bastante. Pero lo que nos preocupa es que esta situación está enmarcada en un contexto en el que vemos cómo recursos públicos orientados a la discapacidad o a abordar limitaciones funcionales están viéndose progresivamente mermados a medida que proliferen clínicas y empresas privadas que están pescando a manos llenas a los pacientes que están fartos de esperar en el SESPA. Y cuando lo público se retira, normalmente deja paso a un negocio. No parece inocente el hecho de que ahora veamos, de hecho, incluso excargos del Partido Socialista entre la patronal del sector de residencias o clínicas de rehabilitación o dependencia. Y, por ejemplo, por mencionar un caso, la clínica adjudicataria del anterior adjudicataria de este servicio, Fisiogestión, se vio involucrada en un caso de corrupción y de puertas giratorias en la administración catalana en 2012. Son un tipo de empresas que se dediquen a esto, ¿no? Y esto, a merced de estas empresas, y de lo que está la fisioterapia en Cabueñes y en Avilés. Como las licitaciones están redactadas con criterios puramente económicos, pues queden en manos de empresas piraña, como esta, como Fisiogestión, la que lo llevaba ahí 2 años. No existe, que por cierto lleven baixes por lo general de en torno al 20%. No existe ninguna garantía para evitar prácticas fraudulentas comunes, como la contratación de falsos autónomos. Está contratándose un número máximo de procesos que ya inferior a lo que se podría contratar con el mismo dinero dentro del sistema público. Si se fixera dentro del SESPA, con el mismo dinero, podría hacerse un 70% más
de procesos y esto puede calcularse fácilmente. Está produciéndose también una duplicidad en el manejo por parte del personal médico. El personal médico está viendo a los pacientes en el hospital, lo indica, va al servicio externalizado y ahí vuelve a verlo personal médico rehabilitador. Eso ya es absurdo, ya es un despilfarro. Por otra parte, pues se está a muchos pacientes que no está indicada la rehabilitación domiciliaria, está dándose ellos también. Y eso no ya acertado, porque en algunos casos pues se requiere de más aparataje o de más espacio o de lo que sea, para los que necesiten domiciliaria, los que necesiten hospital o ambulatoria o hospital. Y por último, pues en los pliegos está dándose también un número de sesiones máximas para cada patología, y para el ictus, por ejemplo, están dándose 17, y con eso en muchos casos no es suficiente para abordar la recuperación que necesita. En definitiva, esta externalización o privatización está despilfarrando recursos públicos, está precarizando el empleo y está prestando una asistencia de baja calidad. Deberían crearse estos places dentro del SESPA, deberían abordar esta ordenación de los tiempos y modos de trabajo para incluir la domiciliaria y, sobre todo, cubrirles vacantes. Esperemos que se desprendan de esa alergia a crear empleo público de calidad. Las plantillas públicas pueden ampliarse. Espero que lo que les pique no sea realmente pues nuevas redes clientelares en el campo de rehabilitación a las puertas del despacho. Yo insisto, espero que esto no lo considere natural, que nunca quede tranquilo con esta situación y que faiga algo para revertirla. Gracias.